Bueno, porque padre siempre me ha llamado la atención algo, ¿cierto? Uno llega en algún momento a un encuentro, a una Eucaristía o algo, y aunque la fe no se puede, ¿cierto? No la podemos tocar, empezarla a experimentar en ciertos aspectos en la vida y empezarla a manifestar es muy agradable, ¿cierto? Entonces nos decía Arley, ay, pero no es como nos vistamos, no es como el vestido más lindo que tengamos, el maquillaje, pero entonces se podría decir que una persona que sea muy gruñona, de mal genio, déspota, no tiene fe, padre. No, claro, todos tenemos fe, o sea, toda persona que ha sido bautizada tiene fe. Recordemos que en el momento en que papá, mamá y padrino nos llevaron a la pila bautismal, nos llevaron a la parroquia, hicieron todo como su proceso de catequesis para papá, mamá y padrinos, pues en ese momento y ya el momento en que fuimos bautizados, recordemos que lo que el papá, Arley que es papá, pues y ha bautizado a sus hijos, la pregunta que le hizo el sacerdote en ese momento del bautismo fue, ¿y qué piden a la iglesia de Dios? ¿Sí? ¿Y qué pidió? El bautismo para mis hijas. Y eso significa la fe. Y ahí se coloca esa semilla, porque en el bautismo se coloca una semilla, ¿sí? Una semilla que vale la pena, una semilla que, como decía en estos días, hace 2 días, el Evangelio nos decía que alguien venía y sembraba la cizaña, ¿no? Y entonces cuando ayer decía la palabra, explícanos la parábola de la cizaña en el campo, decía que el hijo del hombre, ¿sí? Es el que siembra la buena semilla, ¿sí? ¿Y qué semilla siembra? La fe. Pero bueno, Arley, ya que vas a hablar, cuéntanos, tú siempre has tenido fe, ¿cómo llegaste a este caminar de fe? Porque pues aquí ya tenemos muchas personitas conectadas y estarán preguntándose si Peregrinos de la Fe, si Peregrinos Radio, ¿estuvo siempre en la fe? ¿O cómo llegaste tú a este caminar? Bueno, nosotros siempre hemos hablado de antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Quisiera primero dar un testimonio antes de Cristo, ¿no? Yo mis hijas no las bauticé siendo bebés, ¿no? Ya las bauticé grandecitas, pero antes de bautizarlas yo tuve un sueño, donde veo una gran casa en el cielo de una luz verdaderamente hermosa, resplandeciente, y esta casa era tan grande que se reflejaba sobre la tierra. Y la misma fuerza y esa luz, había un gran lago, y esa casa también se reflejaba sobre el lago, o sea, eran 3 casas. Era la presencia de la Santísima Trinidad. Eso fue antes de bautizar mis hijas, y que nosotros íbamos por un camino, y que una tractomula en el carro que íbamos nos estrellaba y nos arrojaba al gran lago. Entonces yo decía, mis hijas, y yo con ese desespero empecé a buscarlas en medio del lago, y yo decía, pero yo puedo respirar dentro de esta agua, puedo abrir los ojos, puedo hablar. Yo podía dentro de esa agua hacer de todo. Y esa agua, aunque por encima parece oscura, al sumergirme en ella era muy clara y llena de flores. Entonces yo empecé a buscar cada una de mis hijas dentro de ese lago. Saqué, Valentina, la saqué. Voy por la segunda, echaron Camila, fui y saqué la otra. Me falta Natalia, y seguí nadando y me hundí y saqué a Natalia a las 3. Pero a medida que iba sacando cada una de mis hijas, ellas iban saliendo a la luz. El Señor me estaba mostrando que sacar a las hijas a la luz era darles el bautismo, era darle la fe. Fue un sueño maravilloso y pues a los días fue cuando las bautizamos. Entonces a mí algo siempre me marcó, y pues que la fe es lo más lindo que uno puede tener, ¿no? Pues cuando uno tiene fe ya nadie se la puede quitar. Lo que pasa es que uno a veces cree tener fe, pero cuando tiene problemas se le cae. Sí, eso es verdad. Sí, eso fue un gran regalo para mí. Es contradictorio, ¿no, padre? Lo hablábamos en el primer programa de Peregrinos Radio, que nuestra fe tambalea, ¿no? Nuestra fe tambalea. Y precisamente el Papa Francisco nos habla de la fe, ¿no? De esa fe